Nací en Codazzi Cesar en el año 1965, el 8 de junio. Y estuve en mi infancia, lo que fue estudiando hasta cuarto, tercero de primaria. Mis abuelos me querían mucho. Mis abuelos venían emigrando del Tolima y Caldas por el tiempo de las liberales con los conservadores. Mi mamá optó por venirse para Maicao, La Guajira. Ahí mi mamá nos crió a nosotros y empecé desde pequeño a ver las cuestiones del trabajo. Trabajaba recogiendo cartón y embalando cartón, haciendo pacas de cartón de 200 kilos. Vendíamos empanadas, ayudaba a mi mamá en todo. Mi mamá sufrió mucho porque ahí había que pagar los arriendos y como la veían sin hombre, a veces la botaban de los trabajos, de las casas, hasta se echaban en la casa para que ella se mudara. Pero gracias a Dios ella nunca quedó mal, siempre nos enseñó que había que pagar los arriendos. Y yo decía que cuando estuviera grande lo primero que iba a hacer era tener mi casa antes de casarme. Empecé a trabajar, vendí periódico en Maicao a $1, costaba el periódico La Polémica, y también vendíamos huevos cocidos a peso en ese tiempo. De ahí nos fuimos para Riohacha, ya yo tenía más o menos unos 17 años, porque en Maicao había mucha violencia. Nos fuimos para Riohacha, la capital de La Guajira, y ahí empezamos también a estudiar. Estudié en el SENA, como contador, hice todo el paquete contable, las capacitaciones de albañilería, de panadería. Y ahí empezamos a trabajar en Riohacha. Ahí crecí, ahí me conseguí una compañera de Barranquilla, tuve mis hijos, pero también empezó la violencia. Ahí en ese momento le mataron a ella a un hermano y nosotros no sabíamos qué hacer. Mi hermano se lanzó para el consejo, también lo amenazaron, no sabíamos qué hacer. La violencia era mucho. Eso me fui para Bogotá, huyéndole a la violencia porque habían matado a mi cuñado y a nosotros nos estaban amenazando por la cuestión de la política, que mi hermano se había lanzado por el consejo. Estando en Bogotá, empecé a trabajar vendiendo tinto. Me compré lo que llaman un cacorro, es un termo que se pone en la espalda, que caben 100 tintos, y me iba muy bien, demasiado bien, se vende mucho el tinto. También me hice un carrito de 10 llantas, ahí vendíamos perico, que es café con leche, colada, maicena. En ese carrito le colocaba música, le coloqué pito, de todo, era como una tractomula miniatura, y le cabían muchos termos. Vendía pan con queso, también se vendía mucho que llaman el carajillo, que era café, el tinto con aguardiente. También vendía la leche con brandy, con cola granulada. Así me iba demasiado bien. Y los ladrones, los atracadores que habían hecho a las 5 de la mañana, yo los veía en los caminos, yo les regalaba comida, les regalaba a ellos, les fiaba, y nunca se metieron conmigo, nunca, jamás de los jamás. Pero siempre sabíamos que había violencia. Cuando yo me conseguí una compañera ahí en Bogotá, y entonces tenía un cuñado que trabajaba con el ejército y le prestaba plata. A él lo agarraron y para quitarle la plata lo secuestraron con los hijos, con los 2 hijos, sí. Le mataron un hijo de 10 años, a la compañera que era la señora Marta, y lo mataron a él, a Willington Melo, para que entregara las claves. Eran gente de los paramilitares que trabajaban con el ejército ahí mismo en Facatativá. Yo me enteré que fue eso y empecé a hacer la diligencia para que pudieran rescatar y mirar quién fue lo que lo hizo. Y en Ibagué, a los 3 días, por la presión que se hizo, agarraron a los asesinos, y la familia de ellos, de los asesinos y los amigos, empezaron a tratar de amedrentarme a mí. Y de ahí yo no sabía qué hacer, me sentía como perseguido. Me vine para el Cesar. En el Cesar, ahí en Codazzi, en Becerril, empecé a trabajar en unas casas que estaban haciendo. Ahí empezó yo, mucha gente, eran albañiles, llegaron maestros, ingenieros, y también llegaron gente de Bogotá que me conocía. Y yo al ver que me conocían agarré mucho miedo y me tocó dejar todo eso botado porque había gente que me conocía. Y arranqué para Riohacha otra vez. En Riohacha no habiendo más nada que hacer. Yo no me sentí también acorralado en Riohacha, me vine para acá, para Venezuela. Alguien me aconsejó que en Venezuela en esos momentos no había problemas con nosotros
los colombianos, y opté por venirme para Venezuela. Gracias a Dios aquí llegué y llegué a buen tiempo, a buen tiempo. Aquí empecé a trabajar, a vender libros. Yo nunca había vendido libros. Empecé a vender libros y la misma gente me decía que trajera para aprender a leer, para aprender a escribir, sopa de letras. Empecé a trabajar, duré como 5 años en eso, agarré muchos amigos. Me conseguí una muchacha joven y nos enamoramos. Ella me dijo que no podía tener bebé y yo me alegré. Empecé a vivir con ella y con ella tuve 2 niños. Que aprendí a valorar la palabra, lo que es amor, lo que es amar a la persona. Me gusta mucho abrazar a la persona porque uno nunca sabe si es la última vez que lo ves o la última vez que vas a hablar con él. Ya yo sé que es amar y no le tengo miedo ya, a la muerte no le tengo miedo, ya viví lo suficiente, he defendido lo más preciado que es mi vida y quisiera dejar que mis hijos sepan realmente lo que me hizo haber dejado mi nación, mi país, que tanto amé, para conocer otro, pero que también aquí en otro país también hay felicidad, depende del comportamiento de uno, y que uno tiene, a donde vaya tiene que mostrar lo que es y ganarse las amistades, dejando siempre lo que es la envidia, el rencor, y tratar de olvidar lo malo y siempre recordar lo bueno. Y quisiera hacer el esfuerzo de que podemos aportar un granito de arena para que Colombia cambie y rogarle a Dios que Venezuela no pase por lo que nosotros pasamos. Venezuela todavía sigue siendo un paraíso con todas las disfrutancias, con todas las cosas que te pasan, pero Venezuela no merece sufrir lo que nosotros sufrimos. Todavía Venezuela no sabe qué es violencia, qué es hambre. Nosotros sí, nosotros los colombianos, muchos subimos por la violencia y ya sea por hambre. Pero bueno, hay que seguir adelante y ponerle mucha moral y creer que somos capaces. Hay que saber que somos capaces, con moral, mucha moral. Esta historia yo se la dedico a mis hijos, porque yo quiero sentarme con ellos y contarles de qué anda, porque estas historias me las contó mi abuelo. La cuestión es cuando él estuvo en Tolima, cuando la guerra de los liberales con los conservadores, y él me decía que se ponía los zapatos al revés, para que cuando él saliera la gente creía que él estaba adentro, o cuando él entraba creyeran que estaba afuera. Dice que lo que era machete, las escopetas que él tenía para cazar o para trabajar, las escondía donde él quemaba la basura, porque por simplemente ser conservador liberal los mataban. Dice que había mucho decapitado, y él nos contaba esas historias, y nosotros siempre que le íbamos a dormir o le íbamos a acostar, mi abuelo, nosotros le decíamos que nos contara esas historias, que son historias verdaderas, no era historia de los 3 cerditos, ni de Caperucita Roja, eran temas vividos, y eso nosotros tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, para que sepan por dónde pasa uno. Yo me acuerdo que mi bebé, cuando yo estaba en Bogotá, me decía que yo era un payaso, que yo era un mago. Payaso porque siempre lo hacía reír por cualquier cosa, y era un mago porque en la casa, cuando no había comida, yo salía y algo hacía y traía arroz, traía pollo, era lo que sí. Me dice: papi, tú eres un mago, porque nada más con que salís, tú sales a trabajar y traes lo que necesitamos. En la casa nunca falta nada. Esa era la magia, esa es la payasería de nosotros, que la vida hay que tomarla siempre por el lado amable, y no hay que vivir la realidad. No, la realidad no se puede vivir porque eso te puede matar, te puede estresar. Las cosas hay que vivirlas siempre por el lado amable, con mucho amor. Ahorita deseo devolverme porque mi compañera falleció hace el 18 de septiembre, y no quisiera irme de acá de Venezuela, porque Venezuela para mí es un paraíso, lo mejor que después de Colombia es Venezuela, pero por las circunstancias me toca irme, me siento solo, y ahora por el gobierno que está allá, creo que de pronto no haya violencia, y si la hay, pues ya es más apacible, es más capoteable. Mi familia me está llamando para colaborar, y pienso irme si es la voluntad de Dios. Pienso irme para Venezuela, para Colombia de nuevo, a formar parte, a vivir con mi familia allá. Tengo tiempo que no voy allá. En el momento que yo escapé de allá de Colombia, dejé 2 bebés
Eso hace 15 años, ya los bebés tenían 4 o 6 años. No conozco, en este momento no sé dónde está. Y he tratado de buscarlo por las redes sociales y a mucha gente me ha dicho que nos van a colaborar para conseguirlo. Pero gracias a Dios. Madre, sí, porque cuando se hace el nudo acá, demora para pasar, pero ya yo descanso cuando yo. Allá en la casa en la mañana, siempre me ando a las 3 de la mañana. No sé por qué, yo creo que a esa hora me llamó ella que tenía dolor de cabeza y eso a las 3 de la mañana. El día que ella también fallece, eso a las 3 de la mañana que empezó la crisis. Me manda también la cuestión de, yo creo que a esa hora como que algo me está avisando que, ya me entiende, que tengo que recibir a esa hora, pero doy gracias a Dios por estar vivo. Y empezó a llorar. Le pongo la música para que nadie se entere que estoy llorando. Me desahogo. Me desahogo. Y descanso con Dios. Y creí que a medida que pasa el tiempo, como que uno es menos y menos. No, menos no es más. Más. Porque cosas que uno se acuerda que están guardadas, que van saliendo. Y he dicho una cosa, que hay dos maneras de llorar. Por remordimiento o porque realmente hace falta. Gracias a Dios, que no es de remordimiento. Porque fuera peor. Fuera peor. Eso fue cuando me vine de Colombia también. Yo lloraba y me preguntaba, ¿y por qué lloro? Lloraba de eso, de lo que había dejado y tener que empezar de cero. Pero me he dado cuenta que uno nace para eso. Nacimos para eso. Para poder empezar y constantemente empezar. De tener que agrupar eso y decírselo a alguien, ¿ya? Si es posible, a los hijos, que esa es realmente la vida. Que hay que empezar constantemente. Te caíste, levántate y empieza de cero. Porque allá de tu muestra que eres capaz. ¿Cómo hago yo para saber que soy capaz de aguantar que me peguen si nunca me han pegado? Pero si a mí me están pegando y aguanto, yo puedo decir mañana, aguanto que me pegaron, ¿cierto? Aguanto que sufrí y soy capaz. Pero si nunca he sufrido, si nunca he pasado hambre, no puedo decir que yo soy capaz de aguantar hambre. Sí. Que todos los humanos tenemos que pasar, pero ninguno se prepara para eso. Nada, nada. Pueden escribir los libros que sea, venir el filósofo que sea a contar las historias que sea. Nadie se prepara para eso. Nadie. No hay un libro tampoco para crear un hijo. Una regla que no, eso es mentira. Nosotros tenemos nosotros mismos que ir más o menos adaptando a las circunstancias y para adelante. Porque todavía hay tela por cortar. Sí. Hay un perfume que me regaló una novia que tuve que se llamaba Azaro. Y uno que se llama Iu, paso por alguna parte, algo huele a eso, automáticamente me traslado a esos momentos hermosos y felices. Y me hace acordar de Liliana Márquez Meléndez, una niña muy hermosa, que me enseñó muchas cosas. Cuando yo era niño, creí que la vida era tan fácil. Y ella me dijo, ella tenía 11 y yo tenía 13. Me dijo, ¿tú te quieres vivir conmigo? Y yo sí, vamos. Y me dijo, ¿qué me vas a dar tú? Y yo dije, con eso me frenó. ¿Qué le iba a dar yo? Nada, si era un niño. Y eso me hizo ser responsable. Y una niña de 11 años me enseñó. Duré amores con ella como 5 años. Su papá nunca estuvo de acuerdo. Pero me enseñó muchas cosas hermosas. Una niña que respeté hasta lo máximo. Amén. Todavía quisiera verla y abrazarla y decirle que no, la recuerdo por esa palabra que me dijo, ¿qué me vas a dar tú? Sí, muy inteligente. Hay una música que yo tenía un profesor, Humberto Serrano, antes de salir nos la cantó con una guitarra y decía, nace en la nevada, donde muere el sol, el lecho del río que vaya a mi pueblo, en las aguas corriendo alegre. Me lo sé de pe a pa y me hace llorar porque me acuerdo lo de mi niñez, el profesor Serrano, mi novio y mi pueblo. La canta Jorge Oñate y el binomio de oro. Hermosa, la recomiendo. Se quiere acordar de lo más hermoso de la niñez. Es como si fuera el himno
de mi pueblo. A mi terruño que tanto quiero.